Bueno, la participación se debe fundamentalmente a la amplia experiencia que tenemos por la participación en el grupo de investigación. Nosotros llevamos estudiando el registro sedimentario de los sistemas costeros de la provincia de Huelva y otros desde los años 80. Entre las técnicas que hemos aplicado son las del análisis del registro y de los eventos que han ocurrido en los últimos 9.000 años y que están representados en ese registro sedimentario. Entre ellos, uno de los más interesantes son los que dejan y provocan los fenómenos de alta energía, entre ellos los tsunamis. A partir de ahí hemos publicado bastantes cosas sobre cómo son esos registros en la Universidad de Huelva, que han aportado una importante información sobre ese tipo de fenómenos en el Golfo de Cádiz. Es esa experiencia nuestra, recogida en estos últimos casi 30 años, la que nos ha llevado a participar en este y en otros trabajos, tanto de divulgación como científica, referidos al efecto de los tsunamis y a la recurrencia de estos fenómenos en el Golfo de Cádiz. En primer lugar, poner en evidencia de nuevo, no es el primero, la evidencia de que este tipo de fenómenos concurren en una zona que nos afecta a todos los que vivimos aquí. Ese, digamos, que es un valor añadido. Y el segundo es que la necesidad, una vez que se tiene la evidencia de que estos fenómenos nos están afectando desde la historia, que tenemos que implementar una serie de medidas, tanto de aviso como de protección, que van a ir intentando que al menos minimizar los efectos de este tipo de fenómenos si ocurren en un futuro próximo o menos próximo, tanto sobre las infraestructuras como sobre las personas que viven en esta zona. Bueno, pues en un primer momento cuando se pusieron en contacto con nosotros, lo que nos pidieron en la primera reunión era que les mostráramos, no solamente desde el punto científico, la teoría de cómo funciona un tsunami o cómo nosotros observamos un tsunami y lo registramos, sino cómo trabajamos en él, cómo lo detectamos y cómo llegamos a las conclusiones que se ven en el documental o en nuestra investigación en este caso. Y pues le planteamos, hicimos con ellos un trabajo de campo y ellos estuvieron implicados en el proceso, que era lo que ellos necesitaban, y fue hacer un registro largo, un testigo de vibración, en una zona intermedia de la ría de Huelva, que es donde se puede llegar a alcanzar el mayor número de estos depósitos ceramigénicos que son de alta energía, y recogimos eso, un testigo largo de vibración de unos 6,5 metros, y en el que localizamos pues 6 capas de eventos de alta energía a lo largo de la historia. No, ellos nos acompañaron durante el primer día, fue la campaña, nosotros la organizamos con embarcaciones y con todo nuestro equipo, y ellos nos acompañaron además con cámaras con drones y con todo su equipo de filmación, y estuvieron acompañándonos a lo largo de todo el día. Incluso le abrimos los testigos y nos acompañaron en todo el proceso, y allí in situ les estuvimos explicando cómo las evidencias que nosotros veíamos en la sedimentología de ese registro, y cómo podíamos haber llegado a las conclusiones. Bueno, todavía quedan cosas por hacer. Lo que es indudable es que estamos en una situación mejor que hace 5 años, cuando se estrenó el documental anterior a este. Y si el primer documental fue reivindicativo para que las autoridades tomaran cartas en el asunto y se tomaran medidas de cara a que la ciudadanía conozca, primero, que este riesgo existe, y segundo, cómo se tiene que comportar. Ya han pasado 6 años y este documental viene a decir en qué se ha avanzado, cuáles son las medidas que se están poniendo en funcionamiento a diferentes niveles y bueno, en fin, la cuestión es que estamos mejor que hace 6 años. Desde el punto de vista político se han tomado algunas medidas, ya por ejemplo en Huelva se hizo un simulacro donde las fuerzas de seguridad
se intentan coordinar. Hubo cosas que no salieron bien, pero se tomaron notas para volver a hacer otros y perfeccionar esa, o yo al menos lo espero, perfeccionar esa puesta en marcha después del tsunami. Y sobre todo las autoridades han tomado medidas para ver cómo se afronta el después. Pero nosotros estamos mucho más preocupados en saber cómo se afronta el antes, porque el antes puede evitar muchísimas víctimas. Concretamente, el Plan Tsunami Huelva, a nivel municipal del Ayuntamiento de Huelva, no se centró tanto en la coordinación de unidades, sino en preparar a la ciudadanía para saber qué hay que hacer y salvar vidas durante. Es decir, tomar medidas antes para que durante el tsunami la gente se ponga a salvo. Concretamente el Plan Tsunami Huelva señalizó las calles, pues nosotros colaboramos en delimitar zonas inundables y zonas seguras, vías de evacuación, y todo eso se metió en una aplicación que está funcionando, Plan Tsunami Huelva, está en internet, en el que la gente puede acceder a esas zonas, a los mapas de esa zona segura y demás, y se señalizaron las calles, se lanzaron 2 vídeos para instruir tanto a los chavales como a las personas mayores de qué hay que hacer y cómo es cuál es el momento, cuál es el detonante que nos dice ahora, que es en el caso de que haya un terremoto que no nos deje estar de pie, que nos tira al suelo. No es que lo sientes, sino que no es que se muevan los muebles, sino que se caen las cosas de los muebles, se caen los muebles, se rajan las paredes, se caen las lámparas del techo. Ese terremoto nos avisa de que probablemente después viene un tsunami. Justo después del terremoto hay que ponerse a salvo en la zona más alta posible. En Huelva, por ejemplo, tenemos Los Cabezos. En otras localidades pues no tienen esa ventaja, pues tienen que ponerse a salvo en los pisos más altos. Bueno, pues el Plan Tsunami Huelva ya se puso en marcha, ahora estamos trabajando en el Plan Tsunami Punta Umbría, va despacio, hemos cambiado de ayuntamiento, los cuerpos técnicos han cambiado, los cuerpos directivos también, pero se está acometiendo. Punta Umbría es un poco más complicado porque no tiene cabezas, pero sí tiene edificios altos, pero antes hay que comprobar la capacidad de carga de los edificios altos y la resistencia de los edificios altos. Entonces eso es un proceso que no se tuvo que hacer en Huelva y ya se está trabajando en ello. Y también se han delimitado las zonas inundables para diferentes tipos de tsunami, diferentes tipos de mareas, y en ayuntamientos como Ayamonte, Lepe, Isla Cristina lo están acometiendo de otra manera. Ellos han buscado financiación, en este caso Europa, para que financie todas las medidas que se tienen que implementar. Denegaron esa subvención y entonces ahora están preparando una segunda en la que han vuelto a implicar a la Universidad de Huelva en el desarrollo de ese nuevo proyecto y estaremos implicados también en los planes de estas zonas costeras. En definitiva, estamos mejor que antes, pero todavía hay mucha gente que no sabe, que no asume que esto puede ocurrir. Hay gente que se da por muerto, es decir, si vamos a morir todos, pues me da igual lo que haga, ¿para qué voy a aprender nada? Pero no es así. El tsunami de Indonesia mató a 280.000 personas y el tsunami de Japón, con las mismas características, solo mató a 28.000. Es decir, estamos hablando de reducir por 10 el número de víctimas. Entonces, sí se pueden hacer cosas. Hay que saber qué hay que hacer, hay que saber cuándo hacerlo y simplemente hacerlo y ponernos a salvo. Y la gente, todavía hay mucha gente que eso no lo ha asumido. No hay que tener pánico. No hay que tener pánico. Cuando uno entra en un cine y ve un extintor, no dice ¡ay, qué miedo, este cine arde! No, simplemente hay que saber que el extintor está ahí y saber utilizarlo, y sí, en el hipotético caso de que hiciera falta, pues hacerlo. Pues esto es igual, esto puede ocurrir, no sabemos cuándo, pero hay que estar preparado.